Desde el principio de los tiempos, las Escrituras han hablado de naciones, reinos y guerras. Pero entre todas las alianzas, traiciones y batallas, hay un conflicto que resurge una y otra vez. Uno que no es moderno, ni político ni accidental. Un conflicto eterno. Irán contra Israel. Hoy lo ves en las noticias. Ataques, misiles, amenazas, discursos de odio. Pero, ¿sabías que este conflicto ya estaba escrito? ¿Sabías que el nombre de Irán aparece en la Biblia, pero con otro nombre? La Biblia no llama a esta nación Irán. La llama Persia, y no está sola. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, Persia forma parte de una coalición de naciones que se levantarán contra el pueblo de Dios. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia es mencionada junto a naciones hostiles que se unirán a un líder llamado Gog, de la tierra de Magog. Esta coalición tiene un objetivo claro: atacar a Israel cuando esté viviendo confiada, en paz, con ciudades sin murallas. Subirás tú, y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Este ataque no es una simple guerra. Es parte de un evento profético de escala mundial, y Persia, hoy Irán, está nombrada directamente como parte del conflicto final. ¿Quién es Gog? ¿Dónde está Magog? Muchos estudiosos asocian a Magog con regiones al norte de Israel y a Gog con un líder militar que aún no se ha manifestado. Pero lo que sí es claro es que Persia estará involucrada. El odio entre estas naciones no comenzó en el siglo XX, ni con los ayatolás, ni con los acuerdos de paz. Este conflicto tiene raíces espirituales y proféticas. La Biblia no solo menciona a Persia como enemiga, también menciona que en tiempos antiguos, Persia fue instrumento de Dios para bendecir a Israel. El rey Ciro de Persia permitió el regreso del pueblo judío a Jerusalén. Pero Ezequiel profetiza algo diferente. Persia se aliará con enemigos de Israel, no como libertadora, sino como agresora. La guerra está escrita, el lugar está identificado, y tú vives en la generación que está viendo cómo las piezas se alinean. Este no es un conflicto más, es una guerra anunciada por Dios, una guerra que estremecerá naciones. Una guerra en la que Dios intervendrá directamente. Y en mi celo, en el fuego de mi ira he hablado. En la profecía de Ezequiel 38 y 39, el escenario se vuelve aún más impactante. Persia, junto con otras naciones aliadas, subirá contra Israel en un momento de aparente tranquilidad y seguridad. Las ciudades estarán sin murallas, un símbolo claro de vulnerabilidad y falsa confianza. Así dice Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38:3. En los últimos días, tú vendrás contra la tierra que ha sido restaurada de la espada, cuya gente ha salido de medio de muchos pueblos. Ezequiel 38:8. El profeta describe un ataque masivo, como una tormenta que cubre la tierra, una coalición poderosa que busca destruir a Israel. Persia, o el Irán bíblico, no está sola en esta alianza. La acompañan Cus, generalmente identificado con Etiopía, Fud, Libia y otros pueblos de Asia y al norte. Pero la reacción divina será implacable. Dios mismo intervendrá para proteger a su pueblo. Porque en mi celo y en el fuego de mi ira he hablado. Ciertamente en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ezequiel 38:19. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan confiados en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 39:6. Las fuerzas invasoras serán consumidas, no por el poder militar humano, sino por un juicio sobrenatural. Esta batalla no será un enfrentamiento común, sino una demostración del poder divino para juzgar a las naciones. La Biblia afirma que tras esta batalla,
Habrá un reconocimiento mundial de la soberanía de Dios y un cambio en la historia de Israel y del mundo. Además, en el libro de Jeremías se mencionan los enemigos de Israel bajo otros nombres, pero el mensaje es claro. Las naciones que buscan destruir a Israel enfrentarán la ira del Señor. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo envío y sacaré de Tiro a Sidón y de las costas la fuerza de la mar, y la destruiré. Jeremías 25:22. He aquí que yo los haré venir de la tierra del norte, y los congregaré de los confines de la tierra. Jeremías 1:14. Estas profecías apuntan a un tiempo de conflicto global que involucrará a las naciones circundantes de Israel, incluyendo a Persia, Irán. El Apocalipsis también describe un escenario de conflictos en los últimos tiempos, donde Israel será foco de atención mundial y la batalla final se acerca. Este no es un guión de ficción, ni una predicción política. Es la palabra de Dios, el libro que ha resistido el paso de los siglos y que hoy sigue hablando con poder. El conflicto entre Irán e Israel es un capítulo profético en la historia sagrada. Mucho antes de Ezequiel, el profeta Daniel también recibió visiones del destino de las naciones. Entre ellas, aparece nuevamente Persia como un imperio clave en el plan profético de Dios. En Daniel 10, un ser celestial le revela que luchó contra el príncipe del reino de Persia antes de llegar a él. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Aquí no se habla de un rey humano, sino de una entidad espiritual, un principado demoníaco que influye en el reino de Persia. Eso revela que el conflicto entre Persia e Israel no es solo político ni militar, es espiritual. En la visión del carnero y el macho cabrío, en Daniel 8, Persia es representada por el carnero con 2 cuernos, que simboliza el imperio medo-persa. El carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. Aunque este capítulo se centra en la sucesión de imperios, también revela cómo Persia se convierte en una potencia clave en la historia de la región. Pero con el paso del tiempo, su papel cambia. En Ezequiel ya no aparece como instrumento de restauración, sino como aliado de la destrucción. Pero Dios no se queda callado ante eso. A lo largo de los profetas, Él anuncia que las naciones que se levanten contra Israel serán humilladas. Isaías lo deja claro. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y escogerá todavía a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la casa de Jacob. Isaías 14:1. El pueblo de Israel será preservado, y las naciones que hoy lo rodean con odio serán juzgadas, no por causa de su fuerza, sino porque han tocado lo que Dios llama la niña de sus ojos. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. La alianza de Persia con otras naciones hostiles forma parte de un diseño profético que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que hoy vemos en los titulares, en los discursos de Teherán, en las amenazas contra Jerusalén, no es nuevo, ya fue anunciado hace siglos. Pero Dios ha prometido que cuando llegue ese día, Él peleará por Israel. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog. Ezequiel 39:1. Dios mismo intervendrá, con fuego, con temblor, con mano fuerte, no para defender una política, sino para cumplir su pacto eterno. La guerra entre Irán e Israel es el eco de una batalla mucho más antigua, una guerra espiritual entre el reino de Dios y los poderes de las tinieblas. Y en ese escenario, Dios ya escribió el final. La guerra no termina con misiles, ni con tratados de paz. El conflicto entre Irán e Israel, Persia e Israel, en lenguaje bíblico, culmina con un acto divino que no dejará dudas ante el mundo. Cuando Persia y sus aliados marchen contra Israel, el juicio caerá con fuerza. Ezequiel lo declara sin rodeos: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. Dios no permitirá que su pueblo sea destruido, no porque Israel merezca protección, sino porque Dios ha hecho un pacto eterno, y Él no miente, ni olvida, ni falla. Y no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel,
Dice Jehová el Señor. Ezequiel 39:29. Después de la batalla, el mundo entero sabrá quién es el verdadero Dios. El mismo que sacó a Israel de Egipto. El mismo que lo restauró de Babilonia. El mismo que lo defenderá de Persia en los días finales. Y hay más. Ezequiel 39 describe cómo los enemigos derrotados quedarán tendidos en el campo. Tomará 7 meses para sepultarlos. Las armas de guerra serán recogidas durante 7 años, y los de la casa de Israel los estarán quemando durante 7 años. Ezequiel 39:9. Esto no es simbólico, es juicio real. Es limpieza después de una batalla divina. Es la señal de que Dios ha intervenido directamente en la historia humana. Mientras tanto, las naciones mirarán y temerán, porque no se trató de una victoria militar. Fue una manifestación del Dios de los ejércitos. La profecía no se detiene allí. Apocalipsis 16 menciona un río, el Éufrates, que cruza por la antigua Persia. En los últimos días, ese río se secará para preparar el camino a los reyes del oriente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. ¿Son estos reyes parte de la coalición final contra Israel? La Escritura no lo dice directamente, pero el escenario está listo. Oriente, guerra, Israel en el centro. Todo encajando como piezas en el plan eterno. El mensaje es claro. Lo que hoy ves como tensión política, como amenaza nuclear o como conflicto territorial, es en realidad la preparación profética para el cumplimiento de la palabra de Dios. Israel no caerá, no porque sea fuerte, sino porque Dios es fiel.